no podemos ingresar luego al mismo este. Ah, yo lo voy a descargar, no problema. Lo descargo Ahí. y les envío. Descargo y lo envío. ¿Dónde estamos? A ver. Notas. ¿Qué más en bebitos? Checa el segundo parcial. Creo que nos hemos visto apenas una vez o dos veces, ¿no? En este segundo parcial. Sí, Dos ingeniero. veces. Se va. Solamente dos veces creo que no hemos visto. Ya, asistencia. 4 de abril. Ah, no, más veces no hemos visto. El 21, el 28, el 4 de abril. Y el 4 de abril parece que no hemos visto más. El 11, el 18 feriado, 25. 25-04. Bruno. Iba a llegar retrasado, dijo. Chávez. Firme, ingeniero. Y ahí está Chávez. Gallardo. Firme, ingeniero. Justa. Firme. Laura. Firme, ingeniero. Laura Medrano. Medrano ya no pasa siquiera, ¿no? Medrano. Solís. Medrano está en séptimo, ingeniero. Ah, sí. ¿Por qué tiene hasta asistencia? Tiene supuestamente. Mondaque. ¿Quién es firme? Ah, Mondaque. Poma. Poma. Vale. Firme, ingeniero. Ah. ¿Cómo le fue su examen de ahora, jóvenes? ¿Están necesitando nota o nada? Mal, Inge. Yo me estoy yendo a casa el 2 ya creo. Le dije ayer que pasemos algo y nadie se conectó. Ni modo. A ver, después me pasan sus preguntas que tengan del examen. A ver, para ver qué tan feo estuvo. Vamos a ver lo que tienen que presentar para laboratorio. Vamos a ver lo que tienen que presentar para laboratorio. Ya lo modifiqué un poquito. Este sería el capítulo 3, máquina de estado finito. Se lo voy a enviar por WhatsApp y vamos a ver cada una de las cosas que tienen que hacer para la parte de laboratorio. ¿Dónde está esto? Que se colgó ya. Un ratingo parece que se colgó esto. Sería máquina de estado finito, ¿no? Nuestro capítulo número 3. Vimos el capítulo número 1 y 2, algo de los laboratorios, ¿no? Y pues toca ver el capítulo 3, que era máquinas de estado finito, ¿ya? Y eso teníamos que hacer el laboratorio. La parte teórica, imagino que lo están viendo con los paseños, pero nosotros nos centramos un poquito en lo del laboratorio. Bien, aquí hay, ¿no? Dice laboratorio 8. Esto ya es lo que hicimos alguna vez que nos vimos con ustedes, recuerdo. Ya hicimos lo que son los diagramas en bloque, ¿no ve? Aquí en Quartus, algo parecido se puede hacer como en Proteus, trabajar con bloque, y bueno, es otra forma de trabajar, ¿no? Nosotros estábamos trabajando con códigos, pero también podemos hacerlo con diagramas de bloque, algo parecido a lo de Proteus. Ya eso ya hicieron algunos. Simplemente en vez de crear un archivo VHDL, es crear un archivo, digamos, de diagramas de bloque, ¿ya? Ahí está paso a paso lo que tienen que hacer, ¿no? Y les va a habilitar esta ventana de trabajo para que puedan ustedes ir agregando los componentes allá adentro, ¿ya?
Dice para buscar los componentes. El tema del trabajo en esta ventana es un poquitingo más complicada así de Proteus. No es tan intuitiva como Proteus, que ya estamos acostumbrados a utilizarla. Sin embargo, aquí no en la guía que les he hecho ya tienen, ¿no? Donde tienen que hacer clic, donde van a sacar o ver los componentes, donde tienen acceso a las entradas y salidas de forma rápida. También hay su botoncito ahí, ¿no? Aquí podemos buscar los componentes, se nos va a desplegar, ¿no? Una ventana para buscar los componentes correspondientes. Y como nosotros estamos en sistemas embebidos, más que todo vamos a utilizar sistemas embebidos, claro, vamos a utilizar más lo que son puras compuertas para representar, ¿no? Para hacer nuestro flip-flop, incluso nuestro biestable. Entonces, ahí podemos buscar los componentes y el primer circuito que teníamos que armar era este de aquí, ¿no? Dice, el siguiente circuito es un contador de 4 bits, utilizando lo que son los flip-flop JK, ¿no? Los flip-flop JK son circuitos. Aquí adentro de esto hay circuitos con compuertas, ¿no ven? Con puertas AND, con puertas OR, que están retroalimentadas, ¿no? Hay la tabla, esto de acá podemos utilizarlo como una especie de memoria para almacenar un solo bits, ¿no? Si ustedes se acuerdan la tabla de verdad del flip-flop, ¿no ve? Tenían la salida Q y en algunas condiciones en que la J y la K eran unos o ceros, teníamos entradas negadas o salidas negadas. Entonces, una cosa que me tienen que explicar es eso justamente. Aquí voy a anotarlo. ¿Cuál es la tabla de verdad de los flip-flop JK? Ya vamos a ir anotando ahí lo que tienen que hacer o lo que van a presentar la próxima vez que nos veamos, ¿ya? Tabla de verdad del JK. Eso tienen que saber. ¿Cómo es la tabla de verdad del flip-flop JK? Eso es una pregunta que les voy a hacer. Hay otro biestable que es, son los latch en realidad. Entonces, tabla de verdad del latch tipo D. Eso igual tienen que saber. Son dos cositas. Esto es lo que estoy anotando ahorita, ya les voy a ir pasando. Ya, pero tienen que acordarse de eso. Tabla de verdad del JK y tabla de verdad del D. Eso lo han visto en digitales, pero tienen que acordarse, ¿no? Si no se acuerdan, de todos modos, es un ratito, es cuestión de googlear un ratito, ¿no ve? Para que puedan volver a recordar lo que vieron en digital. Tabla de verdad de flip-flop JK, digamos, ¿no? Entonces ahí tienen la tabla de verdad. Ya, y cómo es que funciona la tablita, que esto lo han debido ver ustedes en digital. No es parte de la asignatura porque en la asignatura ya se asume que ustedes lo saben, pero de todos modos pueden chequearlo. Esa es una de las preguntas que les voy a hacer, por ejemplo. La verdad, dice, ¿no? Dice que cuando está medio lento mi internet. Cuando los valores de J y de K están en cero y viene un flanco de subida, la salida se mantiene sin cambios, dicen, ¿no? Pero cuando la J es 1 y la K es 0 y viene un cambio en el reloj, ¿no? O en la señal de reloj, esto va a generar un 1 en la salida o un 0. Cuando tenemos esta configuración, nosotros podemos almacenar en memoria, ¿no? Podemos utilizar este flip-flop como si fuera una memoria para almacenar un dato. Ya también lo podemos utilizar para circuitos secuenciales. Hay dos tipos de circuitos digitales, si ustedes se acuerdan, ¿no? Los combinacionales, donde ustedes arreglan las compuertas para que tengan un montón de entradas y generen unas salidas específicas, ¿no? Mientras, esos eran los circuitos combinacionales, eso era digital 1, digamos, ¿no? Y en digital 2 ya vieron circuitos secuenciales. Por ejemplo, un contador es un circuito secuencial, que cada vez que le llegue una señal va a ir cambiando 1, 0, 2 y demás, ¿no? O perdón, 0, 1, 2, 3, dependiendo si quiera conteo ascendente o quiero conteo descendente. Entonces, ese tipo de contadores se tiene que hacer sí o sí con algún tipo de circuito secuencial que se llama, que utiliza estos flip-flops, ¿ya? Entonces, este es un esquema básico hecho en Proteus, ¿ya? Ese es un esquema de un circuito contador de 4 bits hecho en Proteus. Entonces, este en Proteus no necesito que lo hagan en Proteus, es solamente si quieren lo hacen para ver cómo es que funciona. ¿Cómo se debería ver la salida aquí? Pues tengo una entrada, si se fijan ahí, ¿no? Esta entrada 0 es mi entrada de reloj. Como decía, no, esta entrada de reloj es 0. Como decía la tablita de verdad,
cuando J y K sean 1, ¿no? Porque aquí está llegándole, vamos a acercar un poquito esto, cuando, si se fijan acá, ¿no? Como viene conectado, J es 1 y K es 1. Y cuando venga un flanco de reloj, este sería la entrada de reloj, que podría ser también un pulsador que yo tenga por ahí, ¿no? Cada vez que presione el botón va a ir aumentando de 1 en 1 el conteo, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando venga el flanco de reloj? La salida Q va a cambiar de estado en este caso. Se va a negar. Si era 0, cuando venga el flanco de reloj va a ser 1, ¿no? Cuando este reloj de acá cambie otra vez a 0 y vuelve el flanco ascendente, recién va a haber un cambio acá en la salida D, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener una frecuencia de reloj, digamos, puedo ponerle una frecuencia de 1000 Hz. En la salida, voy a tener una salida que no va a ser 1000 Hz, va a ser la mitad, va a ser de 500 Hz. Y a su vez, esta salida del flip-flop 1, ¿no? Del JK1, alimenta al segundo. Entonces, este segundo ya va a tener una frecuencia disminuida entre 2, digamos, ¿no? Aquí va a ser 500, aquí va a ser 250. Y si ahí es 250, aquí va a ser 125 de frecuencia. Y si ahí es 125, el otro va a tener, bueno, 125 dividido entre 2 sería 62.5, ¿no? Más o menos de frecuencia. Entonces, nosotros si apilamos todas esas salidas, si se fijan ahí, ¿no? Todas las salidas, aparte de alimentar al siguiente flip-flop que viene en cascada, están a una salida separada, que acá nosotros podríamos poner unos LEDs y si hacemos funcionar esto vamos a ver un conteo. Al principio todos van a ser 0. Después del primer ciclo de reloj, solamente este se va a poner en 1. Después del segundo ciclo de reloj, este que está en 1 se va a poner en 0 y va a hacer que este se ponga en 1. Y así sucesivamente vamos a tener un contador binario en este caso, ¿ya? Aquí de 4 bits. Entonces, este es el que tienen que armar, pero hay que armarlo en cuartos. ¿Cómo se va a ver esto? Ahorita voy a mostrarles cómo se debería ver cuando ustedes lo armen. Que eso ya, hay algunos que ya lo completaron incluso. Esto se debería ver así, ¿no? Al principio van a estar todos en 0, después va a cambiar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y voy a ir contando hasta 16 y otra vez va a empezar de nuevo de 0. Si ponemos LEDs a la salida, ahí se debería ver. Y si lo queremos ver en el waveform también, ¿no? El de arriba, la señal de arriba es la señal del reloj, la señal que se está generando. O no necesariamente podría ser un reloj, podría ser, por ejemplo, un sensor que vaya contando botellas. Entonces podemos hacer un contador, digamos, de botellas, de personas o de cualquier cosa con esto, ¿no? En vez de poner una señal de reloj, ponemos un sensor que detecte cada vez que pasa una persona y ya estamos contando la cantidad de personas que van a pasar por ahí, sin necesidad de hacer código como hacíamos antes para los microcontroladores, sino que utilizando tecnologías de compuerta, digamos, ¿no? Más fácil que haciendo todos los circuitos que hacíamos en digital con la compuerta con los circuitos integrados. Es otra tecnología, ¿ya? Obviamente mucho más rápida que la que nosotros usamos antes. Bien, entonces ese es el primer ejercicio, ¿no? Que hay que hacer. Esto está en Proteus, pero ustedes tienen que armarlo en Quartus, dice acá. ¿Ya? Entonces, en cuarto dice, vamos a mostrar el circuito similar de 4, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se tendría que ver en cuartos, que ya algunos de sus compañeros lo tienen armado esto y ya lo han hecho y me han mostrado incluso. Solo que parece que no los he anotado todavía. Ahorita voy a poner esto que es lo que tienen que hacer, ¿ya? No sé por qué se puso lenta mi máquina. Un segundillo. Alguien me está pasando virus. Dame un segundingo. No sé qué le pasó a esto.
Aquí le vamos a poner entonces, una de las cosas que tienen que hacer es el contador, ¿no? El contador de 4 bits. Aquí le vamos a poner contador de 4 bits en cuartos, ¿no? Eso es una cosa que tienen que mostrarme, ¿ya? Después de eso, ¿qué más viene? Que sí me está levantando mi máquina, no sé qué le pasó. Ya, ese es uno que hay que hacer para mostrarme, el circuito, el 8.1, ¿ya? Aquí le voy a poner, para que yo no me olvide, le voy a poner circuito 8.1, ¿ya? Circuito 8.1. Sigamos. Ahora, después de hacer este de acá, de 4 bits, hay una tarea que es hacerlo de 8, ¿no? La tarea 8.1, si ya lo hicieron de 4, pues solamente es extenderlo para que sea de 8, ¿ya? Es extender eso para que sea de 8 bits. Entonces, vamos a anotar en el Excel, aquí tarea 8.1.1, es el de 8 bits, ¿ya? Ahí estaría, es la tarea de 8 bits. Ahora, aparte de esa tarea de 8 bits, hay que hacer esto de acá. Aumentar, dice, un selector que permita hacer que el conteo sea ascendente o descendente, ¿sí? Ahí ustedes van a poder hacer que sea ascendente o descendente aumentando unos negadores en las salidas de la señal, ¿ya? Eso con lo que fueron la vez pasada al laboratorio, eso creo que ya lo hicieron, ellos podía contar ascendente o hacían el negado de la señal de salida, simplemente es ponerle unos NOT y tienen que aumentarle un selector, pues, ¿no? Una entradita más para que sea conteo ascendente o conteo descendente, ¿ya? Esta sería una tarea que es la tarea más feita que tienen, hacer esa implementación extra con un pulsador para que vaya hacia arriba o hacia abajo el conteo. Y también tener otra entrada que me permita habilitar y deshabilitar todo, digamos, ¿no? Entonces, ahí con una entrada AND se puede hacer tranquilamente para habilitar o deshabilitar todo, ¿ya? Luego de eso, ¿no? Tenemos que hacer que cuando pase por 10, encienda un LED, ¿no? Cuando el contador pase por 10, encienda un LED, ¿ya? Eso tendrían que hacer en la tarea 8.2, que es la más complicadita. Ahorita la voy a anotar. Aquí vamos a poner tarea 8.1.2, que es aumentar, ¿no? Aumentar 3 parámetros. 3 parámetros, ¿no? Al circuito. Ahora, sobre eso, no sé si tienen dudas o preguntas para que yo ahí les muestre un ratito cómo es lo que tendrían que aumentar. Sí, por favor. A ver, entonces dice aumentar para que el conteo sea ascendente o descendente. Y les voy a mostrar cómo sería en Proteus. Vamos a ver si lo encuentro el circuito que tenía. Porque es más rápido, en el otro me va a tardar más. Ya ustedes lo hacen algo similar, pero en el otro, ¿ya? Denme un segundito, voy a buscar. Pues solamente manejar con compuertas y el otro como tienen que hacer bloque, no deberíamos tener más que el tiempo, digamos, que le va a tomar hacer, ¿no? Guías de estudio, vamos a ver si lo encuentro rapidito. Sección parcial, sistema secuencial, ejemplo, generador de código, laboratorio, las tipo de contador, conflicto JK.
No tenéis que armarlo en Proteus un ratito. ¿Ya? Voy a armarlo en Proteus de 2 nomás. Y ahorita les muestro cómo tendrían que hacer ustedes. No es muy difícil, son varios, son dos. Con dos voy a hacer yo y ustedes lo multiplican para los 8, ¿ya? Venga, vamos a ver. Segundillo. Bien, ahí está el flip-flop JK. No sé si es el mismo que estábamos usando en el otro lado. El 7476 dice. Mejor usamos el mismo para que no le pelemos. 7476. A veces varía alguna cosita y mejor asegurarse. Ahí está el uno, ahí está el otro. ¿Ya? Las entradas tendrían que ser el 4 y 16 a positivo. Y las enable conectados todo en cascada. 4 y 16 a positivo. 4 y 16 a positivo. Entrada del 1, este de acá. Y en vez de poner una señal de entrada, sí voy a poner una entrada de un logic, ¿ya? Un logic states para meter los datos. ¿Y cuál es el otro? El view. El logic pro. Ahí estará. Ya este sería un contador sencillo de A2 si se fijan, ¿no? Tengo las salidas que están en la parte de aquí abajo. Voy a ponerlo en blanco para que se vea mejor. Deme un segundito. Ya estoy oxidado. Se me fue donde era para cambiar el fondo. Display option. Simulation. ¿En cuál era? Para que no perdamos tiempo, ¿alguien se acuerda? Para cambiar el fondito. System. Hay que estar en Play. Play. ¿En qué cosa dije? Para cambiar el propiedades.
Anime, El animation es para que hay, se pueda ver la corriente y demás. ¿En cuál? El Sí. animation. Set animation. No, aquí no era. Y tienen que Tiene que seleccionar la otra. Ah, display option. ¿Seguro? Animation. No, no es este. Es para acumular. o sea, ¿quiere Para cambiar el cambiar el fondo. fondo o qué quiere hacer, Inge? Ya, así con ese fondo nomás sigamos. Ok. Hay un contador de 2 bits acá. ¿No ve? Cuando empiezo entonces, está en 00. Aquí tengo la entrada de reloj en la izquierda. Entonces, ahí cada vez que alguien pulse y venga un flanco, ¿no? Después de que pase el flanco, va a cambiar la salida. En este caso ya es 1, ¿no? El contador, 1, 0. Otra señal de reloj, otro cambio que venga, ya va a ser 2. Otro cambio que venga va a ser 3, ¿no? Y otro cambio va a empezar otra vez en 0. Ese sería el principio del contador en este caso, utilizando los flip-flops, ¿no? Ahora lo que pide el ejercicio. Veamos, dice el ejercicio o la tarea 812, dice, quiero un selector que permita, ¿no?, seleccionar entre el conteo ascendente o descendente. Ah, perfecto. Entonces solamente tengo que poner un selector más que me permita sacar una señal negada o directa, ¿no?, a la salida. Entonces, en vez de tener esta salida directa, necesito a alguien que me habilite eso. Ahí tengo mis 2 salidas. Pero necesito hacer un circuito antes de eso. ¿Qué va a contener mi circuito? Dice que tiene que tener un OR. Hace rato que no manejo esto. 74, ¿cuánto es el OR? 32. Aquí está un OR. Tengo el OR, ¿ya? Ya ustedes en cuarto ya lo buscan cuál es la compuerta OR. Entonces, OR para la salida y 1 y otro OR para la salida 2, ¿no? Para el bit menos significativo y para el bit más significativo. Entonces, necesito que, ahí tengo las 2 saliditas. Ahora, necesito algo para seleccionar, ¿no? Para que seleccione conteo ascendente o descendente. Para mi caso va a ser el de acá abajo. Ahí le ponen ustedes el texto, seleccionador o algo, ¿no? Y el seleccionador va a dejar que pasen una señal directa o una señal negada. Entonces, para dejar que pase una señal así, puedo utilizar una compuerta AND, ¿no? Una AND puedo utilizar. Y entonces la AND es una compuerta que me permite dejar pasar las señales, ¿no? Entonces ahí va a pasar esto y va a pasar lo otro, ¿no? En este caso, si se fijan, el selector va a estar ahí, habilitando el de arriba, ¿no? Para el otro tengo que hacer lo mismo prácticamente. Voy a poner 2 AND ahí. También, eso para el otro. Y para el otro, ¿no? El AND directo para habilitar. Entonces, con el AND, si se fijan ahí, solamente estaría habilitando, ¿no? O habilita el de arriba, con la entrada esta, o habilita el de arriba, o tiene que habilitar el de abajo. ¿Cómo hago para que habilite o uno o el otro? ¿No? Puedo negar eso. Utilizo un NOT, ¿ya? Un NOT. Entonces, ahí tengo este NOT. Simplemente tengo que sacar esta señal de acá y lo mismo, ¿no? Entonces, tengo una entrada que va a ser el selector. Le vamos a poner el nombrecito una vez. Selector. ¿Ya? Tengo mi selector, que me va a habilitar el de arriba o me va a habilitar el de abajo, ¿no? Como tengo varias salidas, pues habilitaré las 2 salidas. O quiero habilitar las 2 salidas de arriba o las 2 salidas de abajo. No sé si hasta ahí lo entienden el circuito o hay dudas.
para que yo siga. No, ingeniero. ¿No? Ya, entonces, ¿qué voy a...? Esto es para habilitar la salida. Entonces, ¿qué quiero que salgan? Voy a traer el bit 0 que tenía allá arriba y lo voy a meter por el circuito de arriba. Y el otro bit lo voy a meter directo por el circuito de arriba. Entonces, el selector va a sacar las señales directas cuando sea 1, ¿no? Ahora vamos a darle play. Ahí es 0, no está saliendo nada. Por más que yo mueva esto, no va a salir nada en la salida. Va a estar en 0, ¿no? Porque el otro lado está deshabilitado. Ahora, ¿qué pasa si cambio el selector a 1? Tendría que salir tal cual, ¿no? Si se fijan ahí está en 1, 1, empieza en 0, 1, 2, 3 y otra vez en 0. Ahí porque ya tengo habilitado eso, ¿no? Ahí estaría habilitando, tengo que hacer todo este circuitito de entrada para poder habilitar, digamos, mi salida o deshabilitarla. En este caso el selector era un selector para que sea conteo ascendente o descendente, ¿no ves? Entonces voy a quitar el selector y no pasa nada ahora. Otra vez la salida se bloquea. Ingeniero, una consulta. ¿Y qué pasa con las compuertas SAN de abajo? Sí, esa justamente es la señal que va a salir, va a hacer el conteo al revés. Voy a negar ahora. La misma señal que yo estoy enviando de allá arriba, la voy a negar y la voy a sacar por el otro lado, para que sea un conteo ascendente o descendente. Entonces, voy a utilizar otro NOT. El otro NOT sería para negar esa misma señal de arriba. A ver, un segundito. Vamos a copiar ese NOT. Y se sobrepone. Bueno, ahí. Ahora la Pero no señal sería mejor negada. poner por su Q negado del flip-flop. También podría ser por el Q negado. Así nos ahorramos un circuito, ¿no? Podría ser por el negado también. Buena idea de su compañero. Como es la salida negada, ahí estaría. Tendría que funcionar, ¿no? Ahí estamos ahorrando un componente. Listo. O pueden negar o le pueden la salida negada. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos nosotros o habilitamos conteo ascendente o descendente. Veamos a ver qué pasa. Hace rato cuando estaba en 0 el selector no tendría que pasar nada, ¿no? Pero ahora como está en 0 va a ser un conteo descendente. Está empezando en 1, 1, o sea, está empezando en 4. Y si habilito el clock allá arriba, en el cambio debería ser 3, ¿no? Ahí tenemos 3. Luego tendría que ser 2. No, perdón, ese era 3, este es 2. Este es 2. Luego tendría que ser 1. Ahí está 1. Y luego tendría que ser 0. Y está en 0. Y ahora tendría que empezar otra vez en 4, ¿no? Ahí está, perdón, en 3. 2, 1, 0. Y si cambio el selector de acá, va a ir al revés, ¿no? Si cambio el selector, va a ir al revés. Empieza en 0, 1, 2, 3 y otra vez 0, 1, 2, 3 y ahí. Entonces ya pusimos un selector que le vamos a cambiar de nombre, va a ser un selector para conteo ascendente y descendente, ¿no? Vamos a poner abreviado para conteo ascendente o descendente. Listo. Ya tengo mi selector, pero es para 2. Ustedes tienen que hacer un circuitango para los 8. ¿Quieren que se los pase esto? ¿Una captura ahí? Sí, ¿no? Bueno, por favor. Ya ustedes ya lo analizan después. Entonces, vamos a sacarle un clipboard. Y se lo paso por aquí. Sale, creo que no se puede. Necesito cambiar el fondo a blanco, muy feo. O sea. Ya, pero igual, ahí le paso el circuito. ¿Ya? Ese solamente sería para el conteo ascendente y descendente.
¿no? Ahora podemos habilitar ese para el conteo ascendente y descendente, ¿no? Ahora aumentamos para deshabilitar o habilitar. Para habilitar o deshabilitar, ¿qué cosa podría utilizar? Dice, habilitamos o deshabilitamos la salida. Podría utilizar un circuito tri-state, ¿no? Tri-state. ¿Se acuerdan de los circuitos tres estados o no? De estos de acá, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Un tri-state me permite habilitar o deshabilitar las salidas. Entonces, este le voy a poner en la salida, ¿ya? Voy a borrar esto. Voy a ponerlo en la salidita de este circuito tres estados. Ahí lo voy a poner, solo que no se va a ver muy bien. Y acá arriba, esto lo puedo poner a una entrada, a un botón que me diga o habilitado o deshabilitado, ¿no? Lo mismo hago para el otro. Lo mismo vamos a hacer para el otro. Rayos. Ahí estaría. Voy a unir el control de los tres estados a una sola entrada para habilitar o deshabilitar, ¿ya? A un logic state. Entonces este logic state solamente me va a permitir habilitar o deshabilitar esos tres estados para que la señal salga o no salga, ¿ya? Entonces ahí voy a poner habilitación, digamos. Habilitación. Entonces, si este está habilitado o deshabilitado, eso me va a bloquear la salida, ¿ya? Como es de lógica negada, pues cuando esté en cero va a ser habilitado. Ahorita las salidas están habilitadas, va a seguir el contador. ¿Hasta cuándo va a seguir contando y va a funcionar esto? Hasta que habilitación sea 1. Si habilitación es 1, las salidas se niegan automáticamente, como si no hubiera nada conectado ahí, ¿ya? Como si no hubiera nada conectado. Entonces, no importa si yo le doy el clock, eso no va a mostrar nada del otro lado, ¿no? Va a seguir deshabilitado, ¿ya? Y solamente cuando habilite esto, recién va otra vez a empezar a funcionar el contador. Entonces ese sería el circuito para la segunda partecita de ese trabajo, solo que ustedes lo tienen que hacer por 8. Y en el otro programa más feo que, poquito más feo que Proteus, ¿ya? Entonces les voy a pasar esto para que lo vayan haciendo. Les voy a dar plazo hasta el próximo. Pucha, ya dieron examen, por ahí nos piden notas recién. ¿Qué hacemos? Voy a hacer el OPA hasta el otro domingo, si me preguntan las notas, ¿ya? Pero ustedes perdón, hasta el otro sábado, ya ustedes, como tienen toda la semana examen, me imagino que van a estudiar. Me contaba la hija que estaba un poquito mal en todas las materias. Bueno, en varias materias me comentaron. Pero el próximo sábado en la noche nos juntamos un ratito y solamente a ver lo que tienen que presentar, ¿ya? Este circuito se lo voy a pasar antes que me olvide y vamos a seguir viendo el resto. Este sería con el habilitador y deshabilitador. Control C. Se lo paso ahí. Con habilitador le voy a poner, ¿ya? Listo, con habilitador. Ya estaría. Ahora, ¿qué más dice la tarea? A ver. Dice que cuando el contador pase por 10, se encienda un LED, ¿no? Cuando el contador pase por 10, que se encienda un LED solamente. ¿Cómo podríamos hacer eso? Ideas.
Ideas, jóvenes. Un NAND que multiplique toda la salida. Un AND que multiplique todas las salidas, correcto. En este caso de acá, yo voy a hacer para que siempre que sea solamente 2, ¿no? Se habilite un LED, dice. Entonces, ¿cuándo va a ser 2 el circuito? El circuito va a ser 2 ¿cuándo? Eso lo voy a hacer aquí arribita para que no se chipe lo de abajo, ¿ya? Entonces, cuando mi salida sea 2, dice. Como dice su compañero, vamos a poner un AND. Yo voy a poner un AND de 2, pero ustedes deberían poner un AND de 4 si necesitan, ¿no? O un AND de 8, que hay AND de 8. Voy a poner un AND de 2. Ahí tengo el AND. Entonces, el número 2 es 0, 0, 0, 1. Este tiene que ser 1 directo, ¿no? 1. Y el otro tiene que ser negado, sí o sí, ¿no? Ahí estaría. Entonces, mi bit, por si acaso, mi bit menos significativo está acá al lado izquierdo. El más significativo es el del lado derecho. Ya, en este caso. Entonces, 2 es 1, 0, ¿no ve? Entonces, 1 llega por ahí y 0 le llega por el otro lado, ¿no? Pero lo tengo que negar porque si le mando 0 al LAN no se va a habilitar. Y ahí estaría mi circuito. Y solamente sería ponerle un LED o en su caso usted va a tener que ponerle una salida, pues, ¿no? Un output, una salida que se prenda cada vez de que pase por 10. Entonces ahí sería el circuito para mí. Listo. Y cada vez que sea esto 2, se tiene que prender, ¿no? Entonces ahí era 0, 1, 2, se prende, que se habilita el LAN, 3 se apaga y ya no se prende hasta que otra vez llegue a 2 en este caso para mí, ¿no? Y así puedo seguir y siempre que llegue a 2 se va a prender. Ustedes tendrían que hacer el circuito para que cuando sea 10 se prenda, ¿no? Y tendrían que tener ahí un AND de 8. Pues bueno, esa es la tarea 8.1.2 que ya estaría completo, ¿no? Aquí le voy a sacar una captura a esto por WhatsApp. Solamente esta parte voy a poner para que no sea muy grande el circuito. Para que cuando sea 10, le voy a poner ya. Aumentamos con puertas. Sería para que cuando sea, en mi caso, cuando sea 2, ustedes tienen que modificar eso para que cuando sea 10 se prenda, ¿no? Bien, esa sería la tarea 8.2, hasta ahí. Sigamos. Acá hay un circuito, un latch tipo D. Está el código. Es sencillito el código. Hay que hacerlo correr y hay que aplicar en la tabla de verdad con este circuito de aquí, ¿no? Entonces hay que hacer el latch tipo D con este circuito, este código que tenemos acá. Podemos haber utilizado bloque o podemos hacerlo en código, ¿ya? Lo nuevo de este código es que estamos utilizando una, ¿qué se llama este? Estamos utilizando programación VHDL con proceso, ¿no? Esto sería la partecita de los procesos. No se olviden acá que asignación por proceso, ¿no? Asignación por proceso, donde nosotros estamos diciendo que cada vez que venga una señal en el clock y que sea un cambio que va de 0 hasta 1, o sea, un cambio positivo, se va a ejecutar esto de aquí. Esa sería la explicación de este código. Ya lo demás ya la conocen. Las librerías, declaración de librerías, declaración de la entidad, entradas y salida, ¿no? Estamos haciendo asignación de tipo proceso para que nuestro código en VHDL se pueda parecer a el código que nosotros estamos acostumbrados,
Entonces declaramos nuestro proceso en esta partecita de aquí, ¿no? Y ponemos nuestra variable de sensibilidad, que nuestra variable de Buenas sensibilidad en noches. este caso es... Buenas noches. La variable de sensibilidad en este caso es el clock. Y cuando el Bien. clock cambie, no siempre que cambie, sino que estamos definiendo que va a cambiar, ¿no? Que va a haber un evento en la señal de clock y que el clock va a valer 1. O sea que va a ser un cambio para un flanco positivo. Eso es lo nuevo, digamos, ¿no? Cada vez que pase eso, que haya un cambio, un flanco positivo, se le asigne el valor de D, ¿no? El valor de la entrada D a la salida de Q. Cada vez que pase eso. Entonces, este código hay que armarlo, hay que simularlo y hay que explicar cómo es que funciona, digamos, ¿no? O este latch, la tabla de verdad. Entonces, eso más tienen que explicarlo. Lo vamos a notar. El latch tipo D. Y esta es la tabla de verdad que deberían saberlo, ¿no? Aquí, para no hacer mucho lío, el latch tipo D en cuarto le vamos a poner que tienen que hacerlo funcionar, ¿no? Latch tipo D, la tabla de verdad, y tienen que armarlo en cuartos. Me muestran en cuartos, me explican la tabla de verdad y listo. Después sigue el del JK, ¿no? Así como tienen el código para hacer el latch tipo D, también tienen el código para hacer esto, bueno, eso les va a salir. Tienen el código para hacer el flip-flop JK. Podemos hacer el flip-flop JK con este código de aquí, ¿no? Entonces, el código, ¿qué dice el código? Ya la declaración de la librería ya lo conocen, ¿no? Declaramos entradas y salidas. Si se acuerdan hace ratito, el bloque que estábamos utilizando tendría entrada J, entrada K, tenía una entrada del reloj, ¿no ve? Que son las 3 que se están declarando como entradas ahí. Y las salidas, solamente tenía 2 salidas en nuestro caso, una salida Q y la Q negada, ¿no ve? Y aquí estamos utilizando, sí, señales. No se olviden que las señales eran los cablecitos internos de cómo lo llamaron. En este caso, los cablecitos internos que hacen la conexión, ¿no? Entre las compuertas. Entonces estamos llamando a esa señal que vamos a utilizar adentro, internal Q. ¿Ya? Y a Q, ¿no? A Q le estamos asignando lo que hay en internal Q. Que internal Q se creó de tipo standard logic. O sea, que va a ser o 1 o 0. ¿No? Alguno de los dos puede solamente de un bit. Y a Q negado, ¿no? Le estamos asignando el negado de internal Q. Estamos utilizando también una asignación de tipo proceso, ¿no? De proceso. Y estamos declarando nuestra única variable de sensibilidad que va a ser clock otra vez, igual que hace rato que el flip-flop D. Ahora aquí este comandito creo que lo estábamos viendo la vez pasada. Este comandito es el nuevo, el rising edge, que me dice este comandito rising edge que cada vez que haya un cambio ascendente en la señal del clock, se va a hacer esto, ¿no? Cuando haya un cambio descendente no se va a hacer nada, solo cuando haya un cambio descendente. Hay un comando rising edge y es un comando que es parecido, pero es el falling edge, ¿no? De flanco ascendente y flanco descendente. Entonces, cuando haya el flanco ascendente, ¿qué es lo que se va a ejecutar? Se va a ejecutar todo esto de acá, dependiendo de la tabla de verdad que tengamos para el flip-flop JK. Entonces, acá ya ustedes me explicarán la tabla de verdad del flip-flop JK, que ya se la tendrían que saber, ¿no ve? Que no es complicado porque acá también lo pueden ver al momento de explicar, o pueden hacer el waveform, ¿no ve? Y en el bueno, en realidad en el waveform me van a tener que explicar la tabla de verdad. Si J es 0 y 1 y viene una señal clock, a ver qué hay en la salida Q, digamos, ¿no? Eso tendrían que explicarme el código. Es hacer el código, el waveform, y entenderle a esa salida que van a tener en el waveform. ¿Ya? Bien, ¿dudas o consultas de esta partecita? Entonces, solamente sería el circuito en la tabla de verdad, hacer el waveform de esto y explicarle el waveform. ¿Ya? Obviamente le podría preguntar yo qué significa el rising edge, digamos, ¿no? Ya ustedes me explicarán qué significa ese rising edge.
O qué significa, no sé, ese process clock, ese clock qué significa ahí, digamos, ¿no? O qué hace toda la línea 16 en este código. Ya ustedes ya se explayan, pero como va a ser virtual también, pueden hacer por atrás eso, ¿no? Bien, si no hay dudas de eso, la otra tarea. Bueno, esto ya no lo vamos a poner. Ya tarea 822, ese ya no, porque ya cuando ustedes me presenten ese ya me van a explicar pues acá, ¿no? Simular el código, dice, y explicar la tabla de verdad. Eso es lo que acabo de anotar ahorita. No, del JK es un poquito más complicado su RTL, porque no debe tener internamente flip-flop, sino que él no debe armar su flip-flop automático, ¿no? Como tiene compuerta A, compuerta OR allá adentro, utilizar esta compuerta para armar su propio flip-flop solito él cuando nosotros le damos sintetizar, ¿no? El 8.3, este hay que hacerlo sí o sí. Es un pequeño generador de código. Un generador de código. Este lo pueden hacer si quieren pueden hacer con código en VHDL o lo pueden hacer en bloque. Obviamente es más fácil hacerlo con código, ¿no? Dice, a ver, leámoslo. Tengo que tener un generador de código síncrono, o sea que cada vez que le llegue la señal de clock tendría que cambiar, ¿no? Dice que tiene que tener un selector X. Obviamente como son 4 códigos, vamos a tener que tener un selector de 2 bits, ¿no? Para poder seleccionar alguno de los códigos. Que permita, dice, seleccionar entre los 4 códigos posibles a continuación. Entonces, si el selector, por ejemplo, está en 00, cuando yo presione la señal de reloj, tendría que mostrarse primero 00, después 01, después 10 y después 11 en la señal de salida, ¿no? Voy a tener obviamente una señal de salida con 2 bits, ¿no? Ahora, si el selector está en 01, voy a tener este código, en 10 voy a tener otro código y en 11 voy a tener el otro código. Entonces, cada vez que presione el pulsador del selector, tendría que generarme un código diferente para la salida, dependiendo del selector, ¿no? Ir cambiando. Primero muestra este, presiona otra vez el otro, el otro, el otro. No sé si hay dudas de este de generador de código. ¿Ese simulado no, Inge? Simulado nomás, porque no creo que nos dé para juntarnos en la U hasta que uno traiga, digamos, las compuertas y quiera armar el circuito, medio complicado. Y como ustedes tienen exámenes virtuales y no sé la fecha de sus exámenes, entonces ahí te van a hacer los simulados por eso. Y lo van a presentar el siguiente sábado en la noche. Igual nos vamos a juntar y ya te hay que tenerlo listo para presentar. ¿Ya? Una Bien, el consulta, generador de ingeniero. código, Se va a implementar justamente en el código lo que es el tipo Moore o tipo MIDI. tipo Moore y tipo Mini. Máquinas de estado Sí, de tipo Moore y tipo Mil. Esos son, ahorita vamos a ver la teoría, esos son dependiendo de si vos tenés circuitos de entrada o de salida, ¿no ves? Ahorita vamos a ver la teoría. En este caso ya nosotros estamos implementando algo de eso. Si se fijan o si se acuerdan, este circuito, ¿no? Este circuito tiene memorias ahí, que la parte de memoria que estamos utilizando serían los flip-flop JK, y tiene su propia lógica de salida, ¿no? Y tiene su propia lógica de entrada también, que nosotros estamos deshabilitando y habilitando. Entonces, tiene una lógica para la salida y tiene una lógica para la entrada. Entonces, esta máquina de estado finito, ahorita vamos a ver, déjenme ayudarme de un gráfico. Esta sería, ¿no? Máquina de estado finito de 1000. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las de Moore? Si se fijan acá, ¿no? Tengo las entradas del mundo exterior.
Que en este caso para nosotros, nuestras entradas al mundo exterior vendría a ser solamente la señal de clock. La señal de clock podría ser un simple sensor que está contando la cantidad de botellas que están pasando, digamos, ¿no? Eso sería nuestra entrada al mundo exterior. ¿Qué van a hacer nuestra salida? Justamente ese contador, ese número que va a ir subiendo, 1, 2, 3, digamos, los LEDs que nosotros vamos a encender, digamos, cada vez que pase por el número 10 o cada vez que llegue a 100, digamos, que empiece a salir una alarma o algo, eso va a ser nuestra salida, ¿ya? Tenemos nuestro banco de flip-flop, ¿no? Que es el que realiza la operación de conteo ascendente, incluso tenemos ahí nuestra señalcita de clock. Hay algunos que necesitan una señal de clock y otros no, por eso son las máquinas de estado, como máquinas secuenciales de estado finito, síncronas o asíncronas. ¿Ya? Si tiene clock, es síncrona. Si no tiene clock, es asíncrona, que dependerá de la entrada de nuestro pulsador o algo. Tenemos nuestra lógica, dice, de transformación de las entradas y salida. Y tenemos nuestras lógicas de salida, ¿no? O sea, lógica de entrada prácticamente y lógica de salida. Si se fijan acá, ¿no? Las entradas del mundo exterior dice que se reflejan también en la lógica de la salida. Algo de esto nosotros ya estamos implementando. No lo estamos viendo como tal porque, bueno, tema de tiempo, ¿ya? Pero si se acuerdan nuestro proteo que hicimos nosotros ahorita, ¿no? Aquí tenemos una lógica de entrada, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro circuito de habilitación que está yendo desde la parte de entrada, porque yo voy a tener datos. ¿Habilito el circuito o lo deshabilito? ¿Y a dónde está yendo esa habilitación o deshabilitación? Está yendo directamente a las salidas que tenemos, ¿no? Entonces, algo así en chiquito estamos haciendo. Sería esto de acá, ¿no? Lo que hicimos ese contador con habilitador sería esta máquina de 1000. ¿Por qué? Porque nuestras entradas de afuera están repercutiendo en la lógica de la salida. Entonces, algo de esta máquina de 1000, tipo 1000, estamos haciendo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la otra, con la de Moore? Que no tiene eso, ¿no? Prácticamente no tiene esa retroalimentación desde el mundo exterior hacia la lógica de salida. Pero sí tiene nuestro banco de flip-flop y tiene una lógica también en la parte de la entrada. Entonces sería más o menos esto de acá, ¿no? Esto de acá. Tenemos bueno, no, esta sería el tipo 1000, porque tenemos nuestra entrada habilitada ya. Pero al principio, cuando armamos el circuito básico, pues ahí sería un ¿no? Porque prácticamente no teníamos nada de la entrada que retroalimente la lógica de salida. Es más, no teníamos ni siquiera un circuito combinacional en la lógica de la salida. Ahora sí lo tenemos, pues ya le estamos metiendo más cosas. A eso se refiere en las máquinas de Milli y de Moore. No lo vamos a ver como tal en la parte teórica, porque es parte de teoría, ¿no? Pero en el circuito implementado sí ya algo de eso hemos hecho. Positivo. Ok. Entonces, hay que hacer el 8.3, que es un generador de código. ¿Ya? Entonces, este generador de código tendrían que crear una variable, no se olviden, el selector de 2 bits para que puedan seleccionar un código, otro código, u otro código, u otro código. Hay que hacer una especie de contador. ¿Ya? Hay que hacer una especie de contador. Creo que no les pasé el circuito de contador, o sí hemos hecho antes contador ascendente, hemos hecho con un botoncito, porque contaba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hace un contador de 1, 2, 3, 4 y que vaya sacando uno, que vaya sacando el otro o el otro. ¿Ya? Bien, ahora, aparte de ese sería el 8.3. ¿Ya? Ahí le voy a anotar, ese sí tienen que hacerlo. 8.3. Contador, no es contador. El 8.3 generador de código. Generador de código. Eso hay que hacerlo, el generador de código. Ya ustedes ya lo hacen y me lo muestran y me explican pues la siguiente semana. ¿Qué más aparte del generador de código? Tendríamos que hacer uno de un ascensor, ¿no? O sea, una entrada de un ascensor, digamos, para que tenga 3 botones de entrada y presionando el botón 1, el botón 2 o el botón 3, tendría que moverse nuestro ascensor hasta el piso 1, hasta el piso 2 o hasta el piso 3.
O la otra opción que les doy para que elijan era que tenga un pulsador que diga piso de arriba o piso de abajo. Entonces cada vez que presiono el botón de arriba, piso de arriba, va a subir un piso. A no ser que ya esté en el piso 3. Si está en el piso 3 y presiona el pulsador del piso de arriba, ya no tiene que moverse. Pero si presiona el pulsador del piso de abajo, sí tendría que moverse hacia abajo. ¿Ya? Entonces, aquí dice en este, hay que hacer ese código o en su defecto buscar otro ejemplo de implementación de circuitos secuenciales y explicarlo. ¿Ya? Hay otros ejemplos de utilización de de aplicación de circuitos secuenciales en la vida real. Hay que ir, analizarlo y explicarlo. ¿Ya? Entonces esa es la tarea 8.4. Pueden agarrar uno que esté en algún libro. 8.4, ejemplo de aplicación, ¿no? Explica. Ahora, esa sería la última partecita. Explicar solamente algún otro ejemplo que ustedes puedan encontrar o ya puede ser que sea, no sé, en algún libro o alguna otra de las fuentes que puedan utilizar normalmente. Ahora, creo que yo nunca les pasé los PDF de los libros, que me imagino que le hubiera ayudado harto, pero seguro el de La Paz les ha pasado, ¿no? Libro de sistemas embebidos. Ninguno. Uno. Este de acá es bonito. Estos dos que les voy a pasar son bonitos, ¿ya? Ahorita vamos a verlo. Ahí hay varios ejemplos de aplicación. Sistemas embebidos en FPGA, dice. El primero. Ya. Ese primero habla bien de la teoría. Entonces ustedes pueden entrarse ahí a los libros. ¿Y por qué no le habrá pasado el libro? Creo que yo me quejo de él y él se queja de mí, ¿no? Libros, primer parcial. Ustedes ya son grandotes, ya pudieron haber buscado libros. Este sistema embebido en FPGA. Este habla bastante bien de lo que son las FPGA a nivel teórico, ¿sí? Y a ellos se los pasé. Este habla muy bien a nivel teórico de todo lo que es la FPGA, del mundo de las FPGA, ¿no? Ahorita vamos a ver, capítulo 1, diseño de sistemas embebidos, ¿no? Sistemas embebidos, lógica programable, toda la teoría que nosotros tenemos para desarrollar sistemas, digamos, ¿no? Diferentes tecnologías que podemos utilizar. Habla de algunas consideraciones que tenemos que tener al diseñar nuestros sistemas embebidos. Y esto también hablamos nosotros parte de microcontroladores, ¿no? Hay que ver el tema de la velocidad, de dónde vamos a sacar la energía, el tamaño de los componentes y demás. Por eso le decía que habla muy bien en la parte teórica. La lógica programable después está un poquito de qué son las FPGAs. Hay dos tecnologías más o menos que van por ahí a la par, que son las FPGAs y la CPDL, que es una tecnología digital pero de alta velocidad. Ya, esto lo pueden ir leyendo, es bastante bonito el capítulo 1 y el 2 para leer. En teoría ya pues le vamos a hacer resumen de esto. Era que le van a hacer resumen de esto. Para el otro parcial. Aunque ya saben casi todo de esto seguramente. Hasta aquí nomás nos sirve, ya hasta la página 20, porque aquí explica los dos lenguajes básicos que podemos utilizar, que es el VHDL y el Verilog, ¿no? Y aquí ya se enfoca en todo lo que es Verilog. Entonces ya de Verilog ya no nos sirve porque ese no lo estamos usando nosotros estamos usando VHDL. Entonces, pero hasta la 21 sería interesante que puedan leer, ¿ya? Y después, bueno, ya habla de cómo instalar el cuarto y demás cositas. Eso ya no es tan necesario leer, ¿no? Diseño de embebidos, eso no. Ahora el segundo libro. En el segundo libro hay ejemplos. Si gustan, pueden agarrar uno de esos ejemplos o buscar uno de alguna otra fuente al que ustedes le confíen, digamos, ¿no? Entonces, este de acá es bien bastante práctico. Introducción a VHDL. Explica lo mismo que alguna vez, bueno, les expliqué a rasgo así saltado, ¿no? ¿Qué es la entidad? ¿Cómo es la estructura de un programa en VHDL?
qué librerías y paquetes podemos utilizar, cómo las declaro las librerías, qué tipos de operadores puedo utilizar operadores aritméticos, de comparación, cómo utilizarlo, porque no se olviden que esto es, el código es estándar, así que es estándar, ¿no? Casi todos los fabricantes utilizan el mismo código, quizás con algunas versiones diferentes, ¿no? Con algunas actualizaciones, quizás algunos códigos específicos, pero casi todo tendría que reconocerse en las mismas versiones del código. Circuitos combinacionales, operadores, aquí están cómo utilizar, digamos, las declaraciones if, case, wait, también en VHDL, ¿no? Y ejercicios propuestos, esto es lo que quería mostrarles. En el segundo libro están los ejercicios propuestos en la página 84. Entonces hay algunos ejercicios ahí de aplicación. 84, a ver. 75. Ejemplo 3.17, ¿no? A ver. Ejemplo. Estos son tareas, en vez no son ejemplos. Ejercicio propuesto. Tarea, estos no son ejercicios propuestos. A ver. Entonces no es este libro, me estoy equivocando. Debe ser alguno de los otros. Deme un segundito. El que están los códigos más ahí, este creo que. Deme un segundillo. Estructura de programación, lógica secuencial, descripción del sistema mediante algoritmos, integración de densidad, control de robots móviles con VHDL. Se pueden controlar robots con VHDL, ¿no? Unidades de control microprogramado. A esto serían para hacer bucles y cosas así. Diseño de circuitos jerárquicos, introducción a la arquitectura de computadora, controladores redes neuronales, pero redes neuronales artificiales con VHDL. Se puede hacer también. Operadores. Digamos, la tengo que me acuerde de esto acá. ¿Cuál era cuál? Parece que este no era. El otro vamos a ver. ¿Qué vale los ejemplos? A este tiene ejemplo, el 4, ¿ya? Que si se fijan tienen, ¿no? Capítulo 12, utilización del lenguaje VHDL, dice, y dice ejemplo de simulación y síntesis, ¿no? Cómo utilizo el botón, semáforo, aquí hay uno del ascensor, que pueden chequearlo, ¿no? Cómo hago una memoria ROM, que eso vamos a ver el otro semestre, cómo desarrollo mi propio microprocesador, eso también vamos a ver en el último capítulo, el capítulo 5, vamos a hacer una pequeña ALU, ¿no? Una lavadora, cómo puedo, digamos, programar la lavadora utilizando VHDL, hacer el software, digamos, de control, no el software, sino que el hardware de control para una lavadora, ¿ya? El de concurso, ese sí no me acuerdo haber visto, pinball. Entonces acá hay un ejemplo de lo del ascensor. Si gustan pueden chequearlo ese ejemplo, o lo más fácil quizá va a ser, no sé, poner una página web y buscar, pues, ¿no? Ejemplo de un circuito secuencial con VHDL, buscar por ahí, porque esto sí no es tan común, no es como buscar en programa de Arduino que haga esto o lo otro, digamos, ¿no? Porque es bastante, no hay mucha gente que utilice esto, sí hay, pero no mucha como hay en Arduino, ¿ya?
Entonces ahí les paso lo del capítulo 12 y le voy a pasar una vez ese libro para que lo puedan chequear ahí. El 4 era. Bien, ahí les paso las tareas que tienen que hacer y nos vemos el siguiente sábado para la presentación, ¿ya? Traten de tenerlo ya listo directamente para presentar porque hay que ver una por una y van a ser como ustedes son 8 por 2, 4, 5 tareas, 40 cosas que hay que ver esa noche del próximo sábado. ¿Alguna duda o consulta antes que nos vamos? Dado caso de que usted esté en la EMI, ¿qué día puede estar presente? A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. Voy a estar en la EMI yo el viernes recién, al mediodía, porque termino con los de física. Examen el viernes con los de física a las 12, yo creo que va a terminar 11:30, ahí me pueden encontrar. O con los de sexto, ¿verdad? Tengo también examen el día miércoles. El día miércoles a la... ¿Qué va a estar haciendo ello? Día miércoles sería a las 8:30 hasta las 9, porque ya a partir de las 9 ya van a empezar ellos a acabar sus tareas y voy a tener que revisarles, así que de 8:30 a 9 sería ahí entre que estén empezando ellos a dar su examen, 8:15 a 9, ahí se podría revisar si es que están por la U. El miércoles, primera hora o viernes al mediodía. ¿Alguna otra consulta, pregunta o duda, jóvenes? Bruno llegó, ¿no? Puma, Sí, jefe. Puma, Interrumpí en medio video. sí, sí, Bueno, Puma, llegó Puma. Ya, bueno, le avisan, no sé, pues no vaya a ser que se aplace de nuevo por ahí. O que se tiren este parcial. Bien, jóvenes, si no hay dudas, ahí vamos a quedar. Vayan a terminar de disfrutar su fin de semana.